Buenas tardes, mi nombre es Tatiana López. El día de hoy les voy a hablar sobre la percepción, transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral y tipos de agnosis. La transducción sensorial es un estrecho rango de valor de un tipo específico de energía. A esto lo denominamos el estímulo adecuado para cada receptor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada. La función más fundamental de un sistema sensorial es la traducción de la señal sensorial o una señal eléctrica en el sistema nervioso. En el sistema nervioso, un cambio positivo del potencial eléctrico de una neurona, también llamado potencial de membrana, depolariza la neurona. Los potenciales receptores son potenciales graduados. La magnitud de estos potenciales graduados receptores varían con la fuerza del estímulo. Si la magnitud de la despolarización es suficiente, es decir, si el potencial de membrana alcanza un umbral, la neurona dispara un potencial de acción. En la mayoría de los casos, el estímulo correcto que incide sobre un receptor sensorial impulsará el potencial de membrana en una dirección positiva, aunque para algunos receptores como los del sistema visual no siempre son así. Los receptores sensoriales para los distintos sentidos funcionan de manera diferente. Se especializan según el tipo de estímulo que perciben. Tienen la especificidad de receptor, por ejemplo, los receptores táctiles, los receptores de luz y los receptores de sonido son activados por diferentes estímulos. Los receptores táctiles no son sensibles a la luz ni al sonido, son sensibles al tacto o a la presión. Sin embargo, los estímulos pueden combinarse en niveles más altos en el cerebro, como sucede en el olfato, contribuyendo a nuestro sentido del gusto. 4 aspectos de la información sensorial son codificados por los sistemas sensoriales: el tipo de estímulo, la ubicación del estímulo, en el campo receptivo la duración del estímulo, la intensidad relativa del estímulo, los potenciales de acción transmitidos sobre los axones aferentes de un receptor sensorial codifican un tipo de estímulo. Por ejemplo, los receptores auditivos transmiten señales a través de su propio sistema. La actividad eléctrica en los axones de los receptores auditivos será interpretada por el cerebro como un estímulo auditivo. La integración de la información sensorial comienza tan pronto como se recibe la información en el sistema nervioso central. El sistema o estructura subcortical localizada en ambos hemisferios cerebrales está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Como información complementaria, la materia blanca es la materia que compone el 60% del cerebro. Esta sustancia está formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, las que a su vez contienen los axones neuronales. Estos axones se caracterizan por estar recubiertos de una vaina mielina que los protege y los favorece la rápida transmisión de las señales eléctricas nerviosas. Centros cerebrales subcorticales. Como lo mencionábamos anteriormente, las estructuras subcorticales están formadas por una serie de núcleos, cada uno de los cuales posee unas características que los distinguen y se diferencian el uno del otro. El hipotálamo es una de las principales estructuras cerebrales que se puede encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. La segunda región perteneciente a la estructura subcortical y conocida como cerebelo se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante 3 conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales.
Los ganglios basales está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua. Además, estos centros, localizados en la base central, tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo con el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. La corteza cerebral está conformada por una enorme cantidad de neuronas. Estas células son las encargadas del procesamiento cognitivo y de la mente consciente. A ella es donde llegan las señales electroquímicas de los sentidos. Partes de la corteza cerebral. Arquicorteza. Esta corresponde al hipocampo y conecta con la amígdala y la corteza entorrinal. Tiene una citoarquitectura con predominio de formas piramidales, la cual es reconocible en todos los estadios de su progresión hacia la neurocorteza. La paleocorteza está en medio camino entre la arquicorteza y la neurocorteza, en la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. En esta capa se encuentra el cerebro olfatorio. La neocorteza es la parte más reciente de la corteza cerebral. Se considera que es la responsable de nuestra capacidad de razonamiento, el pensamiento lógico y la conciencia, entre otras. Es la que se encarga de todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas. Esta corteza se divide en 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal occipital. El lóbulo frontal es la estructura más anterior de la corteza cerebral. Se encuentra detrás de la frente, por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Se divide en 3 grandes regiones: la región orbital, la región medial y la región dorsolateral. Este lóbulo tiene diferentes funciones para nuestro organismo. El lóbulo parietal está dividido en 2 partes, anterior y posterior. La parte anterior contiene la región sensorial primaria. La posterior, a su vez, se divide en 2 secciones, la superior y la inferior. La parte superior contiene la corteza de asociación, que está involucrada en las funciones de orden superior, como la planificación motora. El lóbulo temporal está situado detrás de las orejas en la parte lateral inferior de la cabeza. Está asociado con la memoria, la audición, las emociones y algunos aspectos del lenguaje. El lóbulo temporal izquierdo está relacionado con la comprensión del lenguaje, la memorización de información verbal, la información de habla y el aprendizaje. El lóbulo temporal derecho está asociado con la memoria de información no verbal, el reconocimiento de información y la determinación de. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro. Las funciones de este lóbulo están relacionadas con el procesamiento visual y la interpretación. Por lo general, según la función y la estructura, la corteza visual se divide en 5 áreas. La agnosia se define como la incapacidad para procesar determinadas clases de estimulación sensorial. En función de los sistemas cognitivos que se encuentran afectados, pueden aparecer déficits en las distintas funciones, por ejemplo, en el reconocimiento de información visual, en la ejecución de patrones sensoromotores o en la comprensión del lenguaje. Generalmente, las agnosias aparecen como consecuencias de lesiones cerebrales. Principales tipos de agnosias. Lo más habitual es que las agnosias se den en una sola modalidad sensorial. Por ello, resulta útil dividir las principales clases de agnosias y sus correspondientes subtipos. En función de si afectan fundamentalmente a la percepción de la información visual o de los sonidos, el tacto o los esquemas motores o la percepción de nuestro propio cuerpo. Visuales. La mayoría de las agnosias visuales consiste en déficits del reconocimiento de objetos a través de la vista, sin que haya presente una afectación de los órganos sensoriales.
En las agnosias auditivas, los problemas de reconocimiento se dan en relación a los estímulos sonoros, aunque cuando las lesiones cerebrales se provocan, las agnosias son muy importantes. Los déficits pueden tener un carácter general. Lo más habitual es que efectúen únicamente a un tipo de estimulación auditiva, como el lenguaje receptivo o la música. La agnosia táctil o somatosensorial se puede definir como una incapacidad para identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como texturas o tamaño. A pesar de que no sean alteraciones de tipo sensorial, motoras apraxias. En el término de apraxia motora se usa de forma muy infrecuente debido a la gran popularidad de uno de sus sinónimos, apraxia. Las apraxias consisten en dificultades para recordar y ejecutar esquemas motores aprendidos de forma intencional. No obstante, los mismos movimientos pueden aparecer de forma espontánea en sus contextos naturales. En las agnosias corporales se da una incapacidad para identificar el propio cuerpo. Cuando los problemas se relacionan con todo el cuerpo,